Despertar. Este término lo utilizo con mucha frecuencia y me doy cuenta que está ahí de moda. Como que todo el mundo está utilizándolo y yo quisiera ser muy puntual y describir para mí qué significa despertar. ¿Y por qué te insisto que hay que despertar? Si te quiero conducir, si te quiero ofrecer, si te quiero invitar a una propuesta, a una posibilidad diferente que es despertar, quisiera entonces al menos transmitirte exactamente a qué me refiero. Todo empieza cuando un día te das cuenta que tu mente está utilizándote y que te está utilizando en función de un personaje que vive ocupando tu cuerpo, tu biología, tu espacio, tu humanidad. A ese personaje le llaman ego. Yo le llamo de esa manera el personaje. Y yo concibo la vida como una obra de teatro en donde hay que jugar y hay que jugar muy bien. Hay que disfrutarla mucho y hay que vivirla plenamente. Y entonces el personaje a mí me sirve para jugar esa obra de teatro. Sin personaje no podría yo jugar esa obra. Todo empieza cuando me doy cuenta que mi personaje no es muy funcional, que sufre por cosas que no hay que sufrir, que se preocupa de cosas que tal vez nunca van a suceder, que su mente está siempre ocupada en eventos y situaciones totalmente imaginarias, que se crea pleitos, que discute y defiende creencias que ni siquiera son suyas, que fácilmente se relaciona con emociones que encapsula, que no vive, que atora, que no entiende y se queda atorado en esas emociones, que a veces se siente frustrado consigo mismo y que es poco manejable con la vida, que no fluye, que no es ligero. Todo empieza con esto. La mayoría de las personas están teniendo vidas estancadas, difíciles, en una sensación de frustración y de falta de comprensión del sentido de la vida. No se comprende qué se hace aquí. Muchos de los afanes del personaje son afanes, son metas, son intenciones que nos meten en esfuerzos y en trabajos que no nos gusta hacer. Muchas personas trabajan diariamente y van a su trabajo diariamente sin ganas de ir, sin ganas de estar ahí. Los trabajos son efectivamente trabajos, cuestan, se sudan. Se tiene uno que esforzar demasiado. Al personaje se le han puesto creencias que lo obligan a ir más allá de lo que incluso pudiera desear. El personaje tiene que acumular, poseer, dominar, controlar, controlarse, exigir, ser visto, ser amado desde las perspectivas que tiene él del amor. No ser amado en libertad, sino ámame como yo creo que debes de amarme. Acéptame como yo creo que debo ser aceptado. Quiéreme como yo quisiera quererme a mí mismo. El personaje pocas veces se ve a sí mismo, pocas veces tiene esa capacidad de autocorregirse. Está tan enfocado en el exterior, en los logros exteriores, que poco trabaja en su interior, porque el interior, él piensa, el personaje, que no le rinde, no le justifica su tiempo. En cambio, el dedicarse al exterior, ahí está lo bueno, ahí es donde hay que meterle, porque de ahí se recibe una recompensa, un reconocimiento o dinero o satisfacción o placer, etc. En definitiva, despertar implica reconocer que tú estás jugando un personaje y por lo general reconocer que ese personaje no es un personaje funcional,
que no fluye con la vida, que no te aporta generalmente plenitud, que cuando alcanza el máximo en un placer, se le va de las manos, que persigue la felicidad como si la felicidad fuera sostenible y no entiende que es un estado de flujo, que se atora en la tristeza como si fuera absoluta, o en la depresión como si fuera total, o en la ansiedad como si no se le fuera a quitar, y no entiende que todo aquello son estados de flujo. Poco conoce el personaje de sí mismo. Despertar es un proceso que en mi caso se inició hace 27 años. Hace 27 años empecé a darme cuenta, creo que ya lo intuía desde hace muchos años antes, que algo no estaba bien en mi vida. Y no es que tuviera que haber algo específicamente allá afuera que me dijera, muévete. Es que el movimiento y el deseo de cambio venía desde dentro porque no había plenitud, no había bienestar constante. Todo se inició sin yo saber exactamente cómo se iniciaba, sin tener claro hacia dónde iba o exactamente qué quería. Pero todo se inició con un proceso de autoobservación. Lo que yo llamo despertar requiere siempre de un proceso de autoobservación. Hay un punto determinado en que el objeto más importante a observar eres tú mismo. Y a veces las crisis que se presentan en la vida están diseñadas, perfectamente diseñadas por la misma vida para que llegues a este punto de autoobservación. Cuando se llega a este punto de autoobservación, tienes la posibilidad de rechazarlo y de seguir entreteniéndote más y más y más entre placeres, distracciones, metas, motivos, personajes allá afuera, el exterior. O tienes también la posibilidad de investigar por qué estoy viviendo esto. Y esto que me está haciendo voltear hacia mi interior, ¿qué significa y por qué justo ahora se está presentando? Cuando empiezan las preguntas, viene una transformación, viene la apertura de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, pareciera que estuviéramos hablando de algo que no se entiende. Yo quiero decirte que es simple entenderlo. La conciencia es eso que te manifiesta a veces un sentimiento de profundo amor por algo, por alguien. La conciencia es eso que te hace abrazar a una persona desde tu corazón. La conciencia es esa mirada que a veces te mira a ti mismo con compasión, con amor, con ternura, con contención. La conciencia es algo que está siempre presente en la vida, pero muy pocas veces logramos percibirla porque nuestra mente, atada a una cosa que llamamos ego, a ese personaje formado por creencias, al que le somos muy fiel y al que escuchamos todo el día, estando atado a este personaje que llamamos ego, nos apartamos de la posibilidad de observar la conciencia que está presente siempre. Pero cuando empieza el despertar de la conciencia, empieza esto, un proceso de autoobservación, en donde una inteligencia interior mucho más allá del intelecto, de lo que entendemos como intelecto o proceso mental, mucho más allá de los procesos mentales, esta inteligencia divina dentro de nosotros empieza a comunicarse a través del corazón, más que de la mente, del corazón. Y algo nos va llevando de manera natural y nos va haciendo fluir hacia lo que muy probablemente sea la transformación del personaje. Ese personaje que puede estar muy atado y muy ligado a creencias muy limitantes y que puede estar teniendo una vida poco agradable, inclusive cuando se tiene mucho, quiero decir, cuando se posee, cuando se tiene alcance a grandes placeres, grandes distracciones, grandes posibilidades, aún ahí, a veces el personaje es sumamente pobre
Y cuando el personaje es sumamente pobre y la vida le da la posibilidad a través de diversas situaciones, crisis o lo que llamamos a veces problemas, la vida le da la posibilidad de observarse a sí mismo, el personaje contacta con la conciencia. Y es justamente ahí donde se inicia este proceso del despertar. Y el despertar es contactar con una naturaleza divina que está insertada en ti, la que te mueve, la que te da sentido. El personaje puede no tener sentido, puede incluso no querer moverse más, pero hay una fuerza interior que lo sostiene en la vida. Inclusive te sostiene aun cuando la gente ya se quiere ir de la vida. Es porque todavía queda sentido y razón para estar aquí presente. Y poco a poco el despertar de la conciencia se va dando cuando tú empiezas a hacer una pequeña pausa para observarte a ti mismo. Así como le dedicas tiempo a tu celular para ver todos los mensajes o para ver todas las noticias o para ver todo lo que se te antoje, y cuando te das cuenta en el día llevas más de 2 horas dedicado a ese aparato. De la misma manera, un buen día tendrás la necesidad de observarte a ti mismo y hacer una pausa en tu rutina y detenerte y decir, sí, hoy tengo que hacer muchas cosas allá afuera, pero no puedo más. No puedo más, tengo que detenerme. Y cuando te tienes que detener, por cualquier motivo y cualquier razón, a veces es el dolor, a veces son las dificultades, a veces es la falta de comprensión, la sensación de vacío, de un vacío de que no te explica tu sentido de existencia en la vida. Y cuando tú te detienes y respiras por un momento y pones atención, algo de dentro te está hablando. Y yo sé que aquí empieza a ser confuso, porque cuando hablamos de hablar, creemos que todo tiene que ser verbal, todo tiene que ser interpretado por la mente, pero no es así. En todos estos años que llevo de experiencia, el corazón me ha hablado de muchas maneras. Me ha conducido a situaciones, a personas, a eventos, a momentos que no tienen nada que ver con algo racional, que yo hubiera diseñado desde mi inteligencia racional. El corazón me ha guiado a veces a situaciones en donde me he podido ver. No siempre han sido situaciones que son agradables o donde el ego sale crecido y agradecido. No, muchas veces es justamente ahí donde el ego se siente pisoteado y acabado y se siente rechazado o incluso en un sentido de no puedo más con la vida. Es justamente ahí en donde el corazón ya te está hablando, solo tienes que prestarte atención. Todo lo que te sucede en la vida, absolutamente todo, tiene un sentido. Hasta el salir de aquí, encontrarte al vecino y saludarlo. Pudieras decir, pero eso tiene sentido. ¿Tiene algún sentido? Para ti, para él o para el entorno. Todo, hasta lo más simple, tiene siempre algún sentido. Pero vivimos tan desconectados, tan atados a la mente y tan fuera de la vida, que no somos capaces de darnos cuenta que lo que llamamos despertar de la conciencia tiene un gran sentido. Porque no estamos hablando de espiritualidad, ni estamos hablando de cosas raras, más allá de nuestra realidad física. Estamos hablando de algo que te asienta en la vida, algo muy práctico, que te va a ayudar a levantarte todos los días de la cama con entusiasmo, con sentido, que te va a ayudar a ver la vida con el brillo, el amor y la expresión que tiene, que te va a dar un reconocimiento de tu presencia mucho más allá de lo que el ego te dice, una firmeza y una certeza y una seguridad en la vida que el ego jamás podría imaginar. Ni todos los millones, ni todo el poder, ni todo el reconocimiento de un personaje alcanza la plenitud que se alcanza cuando tú logras contactar con tu propia naturaleza divina, cuando te das cuenta que estar insertado en la vida y estar pisando la tierra firme y agradeciendo tu existencia cada día
no desde la mente, sino de una fuerza interior que viene del corazón. Cuando te das cuenta de eso y lo vives, sientes plenitud, sientes que todo está completo. Y cuando todo está completo, ya no tengo que andar corriendo por las metas y por las ilusiones y por el amor que debo de recibir y por la pareja perfecta y por el dinero que ya no vas detrás de eso. Curiosamente, ocupas el centro de tu vida en un círculo que contiene en el campo cuántico todas las realidades que son importantes para tu existencia. Por lo tanto, si realmente una pareja es importante para tu existencia, va a venir a ti, te va a encontrar en tu centro bien parado. No vas a andar buscando ahí desesperadamente. Si el dinero es importante, eso va a venir a ti y se va a poner en tu lugar. No te va a faltar. Tendrás siempre más que suficiente. Y así hablamos del reconocimiento, que está bien, que es humano. Así hablamos inclusive del placer, que está bien, que es humano. Para realmente llegar a un pleno conocimiento de tu naturaleza divina, tienes que experimentar la vida. Por eso no hay que rechazar. Despertar. Despertar es incluirlo todo. Es sumarte a la vida. Es asentarte en la tierra de la vida. Es aceptar tu personaje, dejando que se vaya transformando en cada ocasión que te vas conociendo un poco más. Y te vas conociendo un poco más. Vas mirando cómo ese personaje se va transformando y la obra de teatro que es la vida empieza a ser cada día más interesante. Esa es una palabra que se me ha insertado de verdad en mis células. Interesante. Cuando algo sucede ya no es el problema o la situación a corregir, a cambiar. Es interesante observarlo. Me interesa esto que está sucediéndome. Tanto me interesa lo que me gusta como lo que no me gusta. Y de ambos aprendo. Y ese interés que se despierta dentro de mí es un interés que acepta, que abraza, que incluye. Y de repente mi personaje ya se ve modificado porque hoy está despierto. Porque la conciencia se ha insertado tanto en el personaje que ya no es el personaje el que determina la vida, con su egocentrismo, con sus creencias limitantes, con sus penas, sus dolores y sus quejas. Ahora es la conciencia que impregna al personaje de aceptación, de amor, de fluidez. Y me dirías, pero entonces no tiene malos días el personaje, pero entonces no tiene duda y no tiene miedo y no tiene... Yo te voy a decir una cosa, se necesita ser muy humano para alcanzar conciencia. Y ser humano incluye el miedo cuando hay que tenerlo. No tanto un miedo psicológico, sino el miedo que te protege de cosas, de personas, de situaciones. A veces hay que echarse para atrás y decir, yo ahí no entro, porque algo me dice que no, es como un miedo instintivo. ¿Vale? Está muy bien. El placer está incluido. Darle vida a tus sentidos. No hay cosa más rica que saborear una comida y saber que te está generando una sensación tan rica, como tantos más placeres podría mencionar aquí. Vivirlos. La invitación es ser una persona entronizada en la vida. Vivir la vida con plenitud incluye todo, sobre todo la parte humana. Despertar. Despertar no es una teoría, no es una moda, no es una corriente que se va a terminar. Ha habido seres despiertos en la humanidad, siempre. Muchos de ellos han dejado su legado por escrito, muchos de ellos. Gran parte de las técnicas que yo enseño están basadas en técnicas que son legendarias, que vienen de maestros muy, bueno, te puedo decir que tengo inclusive una técnica que viene del eshikasmo, que es el yoga cristiano.
300 años después de Jesús, los padres del desierto, enseñando un yoga cristiano. Está insertado en la humanidad, pero la humanidad no ha querido verlo. Es más interesante perderse en una distracción, en un centro comercial, en el exceso de los placeres, en buscar más dinero, más poder, en crecerse en el ego, en el personaje. Nadie lo transforma desde la conciencia. Nadie se inserta en la vida desde la conciencia. Todavía la gente tiene la creencia de que la espiritualidad está allá y la vida está acá. Yo no hablo de espiritualidad. Yo hablo de estar vivo, de insertarte en la vida, despertar. Da para mucho más esto. Son 27 años de mi experiencia de estar en una constante intención de percibir más y más y más mi propia conciencia. Y para cerrar esto, y como el mayor de los mensajes aquí guardados, el más importante de todos sería: solo he podido encontrar la conciencia, solo la he podido encontrar en el instante presente. Es ahí donde la he podido encontrar, es ahí donde se ha manifestado con más fuerza y más presencia. La invitación es: despierta, acércate. Necesitamos mucha gente despierta. Esta humanidad le urge despertar, créemelo. Aquí nos estaremos viendo. Chao.